Mis suegros me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial. Ahora quieren destruirlo porque me hice millonario. Nunca pensé que un montón de papeles firmados en una oficina elegante terminarían salvándome la vida. Hace 12 años era exactamente el tipo de hombre que los padres ricos no quieren para sus hijas. Tenía 26 años, trabajaba como programador freelance, compartía un pequeño apartamento con un compañero de universidad y conducía un automóvil tan viejo que había aprendido a ignorar los ruidos extraños que hacía el motor. No era pobre, pero tampoco tenía nada impresionante. Mi entonces novia, Sofía, provenía de una familia completamente distinta. Su padre, Ernesto, era dueño de varias empresas constructoras. Su madre, Patricia, pertenecía a una familia de empresarios de generaciones. Vivían en una mansión enorme, tenían choferes, personal doméstico y organizaban cenas donde todos parecían competir por demostrar quién tenía más dinero. Desde el primer día dejaron claro que yo no era bienvenido. Jamás me insultaron directamente. La gente como ellos no hace eso. Sonríen. Te ofrecen vino. Te preguntan cosas aparentemente inocentes. Y luego te hacen sentir como basura. ¿Freelance? Preguntó Ernesto durante una cena. Interesante. ¿Y cuándo piensas conseguir un trabajo de verdad? Todos rieron. Incluso algunos invitados. Yo también sonreí. Porque no quería arruinar la noche de Sofía. Aquella escena se repitió durante años. Cada reunión familiar era una prueba. Cada conversación terminaba con alguna insinuación sobre mi situación económica. Pero Sofía siempre estuvo de mi lado. Por eso, cuando le propuse matrimonio, ella aceptó inmediatamente. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero problema. Una semana después recibí una llamada de Ernesto. Quería hablar conmigo. A solas. Acepté. Nos reunimos en su oficina. Era enorme. Más grande que mi apartamento completo. Después de algunos minutos de conversación trivial, colocó una carpeta sobre el escritorio. La deslizó hacia mí. Necesitamos que firmes esto. Abrí la carpeta. Era un acuerdo prenupcial. Lo hojeé rápidamente. Básicamente establecía que cualquier patrimonio de la familia de Sofía permanecería protegido en caso de divorcio. No recibiría nada. Ni propiedades. Ni inversiones. Ni herencias. Nada. Levanté la vista. ¿Y si no firmo? Ernesto sonrió. Entonces no habrá boda. Así de simple. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que alguien comenta el clima. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve. No era tristeza. Era humillación. Porque entendí exactamente lo que pensaban de mí. Creían que estaba con Sofía por su dinero. Creían que era un oportunista. Un cazafortunas. Un aprovechado. Y querían protegerse. Durante varios segundos pensé en levantarme e irme. Pero después me hice una pregunta. ¿Qué importaba realmente? ¿Amaba a Sofía? Sí. ¿Quería casarme con ella? Sí. ¿Necesitaba el dinero de su familia? No. Entonces tomé el bolígrafo. Firmé. Y les devolví la carpeta. Listo. Por primera vez vi sorpresa en el rostro de Ernesto. Creo que esperaba una discusión. Una negociación. Un berrinche. No obtuvo nada de eso. Simplemente firmé. Y seguí adelante. La boda ocurrió 3 meses después. Mis suegros parecían satisfechos. Pensaban que habían ganado. Lo que no sabían era que el verdadero juego apenas comenzaba. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles. Muy difíciles. Sofía y yo alquilábamos una pequeña casa. Ella trabajaba como arquitecta. Yo seguía desarrollando software. Muchas noches trabajaba hasta las 3 o 4 de la mañana. Tenía una idea. Una plataforma de automatización empresarial. Algo que permitiera a pequeñas empresas administrar inventarios,
pagos y clientes desde un único sistema. La mayoría de la gente me decía que estaba perdiendo el tiempo. Incluso algunos amigos. Pero Sofía creyó en mí. Siempre creyó en mí. Cuando necesitaba dinero para servidores, ella ayudaba. Cuando dudaba de mí mismo, ella me apoyaba. Cuando pensaba rendirme, ella me recordaba por qué había comenzado. 5 años después lanzamos la empresa oficialmente. 2 años más tarde llegó el primer gran contrato. Luego otro. Y otro. Y otro. De repente todo explotó. En menos de 3 años nuestra compañía pasó de ser una pequeña startup a una empresa nacional. Después llegaron inversionistas. Expansión internacional. Nuevos mercados. Adquisiciones. Cuando cumplí 40 años, mi patrimonio personal superaba los $100 millones. Todo construido desde cero. Todo después del matrimonio. Todo protegido por aquel mismo acuerdo prenupcial que mis suegros me habían obligado a firmar. Y ahí fue cuando comenzó la ironía. Porque Ernesto y Patricia empezaron a comportarse de manera diferente. Muy diferente. De pronto querían visitarnos. Invitarnos a cenar. Pasar tiempo juntos. Hablar de negocios. Pedir consejos. Era evidente. El hombre que antes consideraban indigno ahora valía mucho más dinero que toda la fortuna familiar combinada. Y aquello les molestaba. Mucho. Porque ya no podían mirarme por encima del hombro. La situación empeoró cuando las empresas de Ernesto comenzaron a tener problemas. Malas inversiones. Proyectos fallidos. Deudas. Demandas. Nada ilegal. Simplemente malas decisiones. En pocos años perdió gran parte de su patrimonio. No quedó arruinado. Pero ya no era el magnate intocable de antes. Y entonces aparecieron las conversaciones extrañas. Al principio eran indirectas. Pequeñas sugerencias. Comentarios aparentemente inocentes. Qué curioso ese acuerdo prenupcial, dijo Patricia una noche durante una cena. Tal vez ya no refleja la realidad actual. Yo sonreí. Supongo que no. Ella esperaba algo más. No obtuvo nada. Semanas después volvieron a insistir. Esta vez de forma más directa. Quizá deberían actualizarlo, comentó Ernesto. Ya sabes, por justicia. Justicia. La palabra casi me hizo reír. Cuando firmé aquel documento no hablaron de justicia. Hablaron de protección. De desconfianza. De asegurarse de que yo no recibiera nada. Ahora que el dinero estaba de mi lado, de repente querían justicia. Qué conveniente. Ignoré el tema. Pero ellos no. Durante meses siguieron presionando. Hasta que finalmente tuvieron una conversación privada conmigo. Nunca olvidaré aquella reunión. Porque ahí mostraron sus verdaderas intenciones. Ese acuerdo debe anularse, dijo Ernesto. ¿Por qué? Porque fue firmado bajo presión. Tuve que contener la risa. ¿Presión? Sí. No era justo. No tenías poder de negociación. Parpadeé varias veces. No podía creer lo que escuchaba. El mismo hombre que me había obligado a firmarlo ahora argumentaba que había sido injusto. ¿Hablas en serio? Completamente. Patricia intervino. Sofía merece protección. La tiene. No suficiente. ¿Protección contra quién? Silencio. Porque todos sabíamos la respuesta. Contra mí. Después de 12 años. Después de un matrimonio feliz. Después de construir una fortuna junto a su hija. Seguían creyendo que yo era el enemigo. Aquella conversación terminó mal. Muy mal. Y marcó el inicio de una guerra. Los siguientes meses fueron incómodos. Sofía estaba furiosa con sus padres. Yo intentaba mantener la calma. Pero ellos no paraban. Consultaron abogados. Buscaron vacíos legales. Intentaron convencer a Sofía de que me presionara.
Nada funcionó. Entonces cometieron el peor error de sus vidas. Uno que cambiaría todo. Una mañana me desperté con golpes en la puerta. Fuertes. Violentos. Abrí. Y encontré policías. Muchos policías. Mi esposa estaba aterrada. Yo también. Me informaron que existía una denuncia en mi contra por fraude financiero, lavado de dinero y manipulación ilegal de contratos empresariales. Delitos extremadamente graves. Por unos segundos pensé que era una broma. Pero no lo era. Había una investigación formal. Y alguien había presentado pruebas. Supuestas pruebas. Mi mundo se detuvo. Porque una acusación así puede destruir una vida incluso si eres inocente. Las noticias vuelan. Los rumores crecen. La reputación desaparece. Pasé semanas viviendo una pesadilla. Abogados. Auditorías. Entrevistas. Documentación. Investigaciones. Pero había un problema para quien hubiera fabricado aquello. Yo era obsesivamente cuidadoso. Todo estaba documentado. Todo. Cada contrato. Cada transferencia. Cada operación. Cada decisión empresarial. Los investigadores comenzaron a encontrar inconsistencias. Muchas inconsistencias. Las supuestas pruebas parecían auténticas al principio. Pero cuanto más profundizaban, más errores aparecían. Fechas imposibles. Firmas alteradas. Correos manipulados. Documentos falsificados. Y entonces descubrieron algo todavía más interesante. El origen. De dónde habían salido aquellas pruebas. ¿Quién las había proporcionado? ¿Quién había impulsado la denuncia? Y ahí apareció el nombre de Ernesto. Mi suegro. Cuando mi abogado me llamó para explicármelo, tuve que sentarme. No podía creerlo. Pero ahí estaba. Documentado. Habían contratado investigadores privados. Habían intentado reunir información comprometedora. No encontraron nada. Así que decidieron fabricar algo. La teoría era simple. Si lograban destruir mi reputación, forzarían un acuerdo. Quizá un divorcio. Quizá una renegociación patrimonial. Quizá ambas cosas. Era una locura absoluta. Pero la evidencia era contundente. Y ahora estaban atrapados. Porque presentar denuncias falsas, falsificar documentos y obstruir investigaciones tiene consecuencias muy reales. Lo que ocurrió después fue casi poético. Las autoridades cerraron completamente el caso contra mí. Mi nombre fue limpiado oficialmente. La empresa emitió comunicados. Los inversionistas mantuvieron su confianza. Mis socios me respaldaron. Y entonces comenzó la investigación contra Ernesto y Patricia. Intentaron negar todo. Intentaron culpar a terceros. Intentaron presentar nuevas versiones. Nada funcionó. Los registros telefónicos existían. Los correos existían. Los pagos existían. Todo estaba ahí. Por primera vez en mi vida vi miedo en sus rostros. Miedo real. No arrogancia. No superioridad. Miedo. Porque entendieron que no podían comprar una salida. Mucha gente esperaba que buscara venganza. Que los destruyera. Que usara mi dinero para aplastarlos. Pero hice algo mucho peor. No hice nada. Absolutamente nada. Dejé que enfrentaran las consecuencias de sus propios actos. Sin intervenir. Sin ayudar. Sin rescatar. Sin negociar. Nada. Durante años habían asumido que el dinero solucionaba cualquier problema. Ahora descubrirían que no siempre es así. Meses después recibí una llamada inesperada. Era Ernesto. Sonaba envejecido. Cansado. Derrotado. Me pidió reunirnos. Acepté. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Cometí un error. No respondí.
Muchos errores. Seguí en silencio. Nunca debí juzgarte. Aquellas palabras llegaron 12 años tarde. Pero llegaron. Lo observé. Por primera vez parecía un hombre común. No un magnate. No un patriarca. Solo un hombre envejecido enfrentando las consecuencias de sus decisiones. ¿Sabes cuál fue tu verdadero problema? Pregunté. ¿Cuál? Nunca creíste que alguien pudiera construir algo sin necesitar tu dinero. Bajó la mirada. Porque sabía que era cierto. Hoy sigo casado con Sofía. Más feliz que nunca. El acuerdo prenupcial continúa exactamente igual que el día en que lo firmé. Sin modificaciones. Sin cambios. Sin anulaciones. Irónicamente, el documento que sus padres crearon para proteger a su hija terminó protegiéndome a mí. Y cada vez que pienso en toda esta historia recuerdo algo curioso. La gente suele creer que la venganza consiste en devolver el golpe. En hacer sufrir a quien te hizo daño. Pero a veces la mejor venganza es mucho más simple. Vivir bien. Tener éxito. Mantener la integridad. Y observar cómo quienes intentaron hundirte terminan cayendo por sus propias decisiones. Porque al final, el acuerdo prenupcial nunca fue el problema. El problema fue que mis suegros confundieron el valor de una persona con el tamaño de su cuenta bancaria. Y cuando descubrieron su error, ya era demasiado tarde. Muy tarde. Aquí tienes una historia estilo Reddit narrada en primera persona, con conflicto familiar, ascenso económico, traición, denuncia falsa y una resolución de karma muy propia de las historias más populares de ese formato. La extensión ronda las 3000 palabras y está estructurada para mantener la tensión hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Estamos creando nuevas historias con más frecuencia.